Bien, buena tarde compañeros y compañeras de Quinto Turismo. Vamos a seguir con nuestro aprendizaje para el curso de Historia de Guatemala. Y tenemos al fondo una canción de Alush Nahual que hace referencia del cómo fue ocurriendo este acontecimiento en la historia de Guatemala. Y es precisamente lo que tenemos en pantalla, el conflicto armado interno en Guatemala de 1960 a 1996. Entonces es una época muy dura, muy oscura para la historia de Guatemala, lo decía. Entonces esta canción hace referencia a dicho acontecimiento, en donde se llevaron a los niños como se llevan mazorcas dentro de un costal, nos dice. Muy bien, entonces vamos a seguir y vamos a ir con nuestras diapositivas. Sin antes, pues vamos a ver qué dice. La disputa entre dictadura y democracia trajo consigo muchas demandas sociales y un conflicto armado. Todo eso evidenció la difícil historia de nuestras relaciones. El conflicto armado, cuando ideas contrarias, grupos organizados y gobiernos se enfrentan con las armas para imponerse uno sobre otro. Muy bien, vamos a ir con nuestras diapositivas y tenemos un texto más en el que dice: las evidencias a lo largo de la historia guatemalteca y con toda crudeza durante el enfrentamiento armado radican en la violencia. Fue dirigida fundamentalmente desde el Estado en contra de los excluidos, los pobres y sobre todo la población maya, así como en contra de los que luchaban a favor de la justicia y de una mayor igualdad. ¿Quién lo dijo? ¿Quién lo escribió? ¿Quién lo mencionó? Pues la Comisión para del Esclarecimiento Histórico. Entonces, que estudió todo este proceso de oscuridad de Guatemala. Muy bien. Vamos a iniciar con lo que es la Revolución de Octubre de 1944. Entonces, ¿por qué? Porque esta Revolución de Octubre de 1944, que representan alrededor de 10 años, fue la época de oro de Guatemala para el pueblo. ¿Por qué? Porque para entonces se luchó, todos los dirigentes, especialmente Jacobo Arbenz Guzmán, que luchó para el bienestar del pueblo. Y ahí tenemos, pues en algún momento se nos da el tiempo, vamos a leer lo que dice acá. Por el momento, por cuestión tiempo mismamente, vamos a ver solo que para entonces hubo un decreto, y el decreto es el decreto 900, en el cual manda expropiar tierras a la United Fruit Company, o sea, la UFCO, para los campesinos. Esta institución, eh, ¿cómo podríamos decirle? Esta institución estadounidense trabajaba y explotaba las tierras eh, centroamericanas para sí misma, para sus intereses personales. Esta compañía venía trabajando frutas, especialmente en tierras centroamericanas. Entonces, es esta compañía, al ver que la revolución de 1944 se llega a dar y que le quitan varias tierras y estas tierras se le da a los campesinos, pues empieza a ver cómo y de qué manera poder echar abajo a los dirigentes, en este caso a Jacobo Arbenz Guzmán, el cual viene y hace que Jacobo Arbenz Guzmán en 1954 pues eh, ceda el puesto con un golpe de estado, y en su lugar pues toma posesión el gobernante, eh, el gobernante que le siguió, pues viene a ser un instrumento de manipulación de Estados Unidos. Entonces, Estados Unidos, con el gobierno de Castillo Armas, va a hacerse valer y le da el puesto a este
gobernante para poder echar abajo a Jacobo Arbenz y a todo lo que había hecho. Entonces por eso esta época de alrededor de unos 10 años fue la época de oro de Guatemala. Entonces vamos a ver ahora las causas del conflicto armado interno. ¿Por qué vimos primero la revolución? Porque de ahí surge una causa histórica. Entonces vamos a ver que hay causas estructurales, las cuales son la violencia, entre ellas la violencia, la discriminación, el racismo, la falta de oportunidades. ¿Por qué? Porque si uno pertenecía al pueblo indígena, no era tomado en cuenta. Y de hecho decían de que los que estaban en el gobierno, todos los que manipulaban todo ese sistema, decían de que por el pueblo indígena es que este país estaba atrasado. Entonces, una causa estructural, la violencia, la discriminación, el racismo, falta de oportunidades. Entonces dice que esta violencia se fue dando en lo económico, en lo político, ideológico, religioso y étnico, en todos esos ámbitos, lo cual viene a ser una causa que se va gestando para después llevar el enfrentamiento. Entonces ahora en cuanto a las causas históricas, dice que desde la independencia, y de hecho es así, desde la independencia podemos ver de que siempre han habido rebeliones, siempre han habido descontentos. ¿Por qué? Porque ese régimen, después de que se da la independencia en 1821, se desliga de España, sí, se desliga, pero el sistema siguió operando tal como lo hacía España, solo que ahora ya estaba en manos de los criollos. Entonces es una causa histórica, siempre ha venido de esa manera. La siguiente dice los Estados Unidos dentro de la visión de la Guerra Fría. Al momento que entra Jacobo Arbenz, se le van expropiando todas esas tierras a esas grandes compañías que operaban aquí en Centroamérica. Y esto no solo ocurría en Guatemala, sino que ocurría también en Honduras y en El Salvador, que son los países que también tenían enfrentamientos internos. ¿Por qué? Porque también tenían una visión un tanto parecida a la de Cuba. Muy bien, entonces la siguiente dice la estructura agraria y la exclusión económica. Ya lo decía al principio de que era un tema en el que eran excluidos todo aquel que no tenía ninguna injerencia económica, política, ni de cualquier otra índole. Era excluido. Si uno no era de cierta clase, pues no era tomado en cuenta. Y de hecho la clase baja. Muy bien, la siguiente dice la política anticomunista promovida por los Estados Unidos en el marco de sus relaciones exteriores recibió un decidido apoyo de los partidos políticos de derecha y de diversos sectores del poder guatemalteco. Entonces, en este caso, Estados Unidos empezó a manipular a los gobiernos y por eso lo decía de que Castillo Armas viene y toma el mando después de Jacobo Arbenz. Estados Unidos le dijo a Jacobo Arbenz que se hiciera a un lado, si no iba a ser muerto, ¿sí? Entonces, vemos de que Jacobo Arbenz cede por su propia vida y se va a refugiar a México. Entonces, vamos a ver de que Estados Unidos siempre ha estado metido en cuestiones políticas, económicas, principalmente en Centroamérica. Vamos con una diapositiva más. Ahora vamos a ver las consecuencias del conflicto armado interno. Hago una aclaración de que este es un tema muy amplio y también muy complejo de tratar. Estamos viendo los temas de forma muy general, ¿sí? Entonces ojalá nos diera tiempo, iríamos a entrar en especificaciones, pero se trató de delimitar tanto el tema, pues, y por eso de esta manera lo estamos haciendo. Ahora vamos con las consecuencias del conflicto armado interno en Guatemala. Y vamos a ver de qué es una guerra civil, porque independientemente si uno era partidario de uno u otro grupo, la población civil quedó en ninguna de las partes, quedó a medias, en medio de los dos bandos. Entonces, vemos de que el pueblo fue el que más sufrió este conflicto que se dio entre grupos insurgentes
y principalmente los grupos militares, el ejército, es decir, el ejército de Guatemala. Entonces vamos a ver las consecuencias. Las masacres. Lastimosamente, pues en cuanto a las masacres, hay más de 43.000 víctimas mortales. Hay como 45.000, aproximadamente 45.000 personas desaparecidas, haciendo un total de unas 200.000 personas afectadas por el conflicto armado interno. Vamos a ver con las mujeres. Las mujeres sufrían. Enfrente de ellas, pues mataban a sus esposos, hasta incluso fueron ultrajadas, violadas por parte del, especialmente un 93% por parte del ejército guatemalteco. Una cultura de terror. Sembraron totalmente tanto los grupos paramilitares, ya decía el porcentaje, y también con lo de la guerrilla. Represión a la población indígena. Yo creo que la represión a la población indígena era mayor. Hasta en eso había racismo. Si se dan cuenta, pues la represión a la población indígena era de un grado alto. Si era uno indígena, pues lo iban a matar. ¿Por qué? Porque creían que uno era de la guerrilla. Y si lo encontraba a uno la guerrilla, pensaba que uno estaba aliado con el ejército. Las resistencias. Hubieron muchos grupos insurgentes que vinieron a realizar un tipo de capacitación para sí mismos. Esto en cuanto a la guerrilla. Los costos. Este país ha tenido y ha destinado en muchos gobiernos, ha destinado un monto mayor al ejército que a la educación, que a la salud y a otros ámbitos más necesarios que el ejército. Ahora, los desplazamientos. Mucha gente por temor a morir, por temor a perder a sus familiares, se fueron a refugiar a otros lugares dentro del país y fuera del país. Muchas personas fueron a refugiarse a México. Muchas personas se fueron de este país. Las víctimas, ya lo decíamos, pues son bastantes. Yo creo que muchos de nuestros padres sufrieron este enfrentamiento armado en carne propia. Quizá en este momento solo lo estemos recordando, leyendo datos, pero tratemos de ver esto como una época en la que Guatemala sufrió, y ojalá que en un futuro pues no podamos repetir esa historia, sino que ahora podemos rectificar eso, ver hacia el pasado para proyectarnos hacia el futuro de una forma. ¿Cómo podemos hacerlo en cuanto a los estudiantes? Estudiar, informarnos y un sinfín de formas para que no podamos volver a repetir esta historia. Muy bien, a continuación vamos a ver un par de fotos, una serie de fotografías del cómo fue el conflicto armado interno. Vemos ahí las víctimas. Refugiados sobreviven en la selva. Mucha gente se fue a vivir a la selva. Y vamos a ver un pequeño mensaje que dice: en la guerra los guatemaltecos y las guatemaltecas nos matamos unos a otros. Entre familiares y vecinos y amigos y compañeros de trabajo nos dividimos y nos peleamos. Nos quedamos con mucha tristeza, rabia, culpabilidad, silencio. Heredamos muchos conflictos. Es la realidad que pasó en nuestro país. Y ahí podemos ver a cuánta gente que lamenta la pérdida de sus seres queridos sin tener ninguna injerencia en cuanto a esos problemas que el gobierno